Hola, Dios te bendice. Fíjate que estaba pensando, han sucedido muchas cosas en mi vida y en estos últimos tiempos me quedé pensando y me encantó. El domingo me tocó dar una enseñanza, pues más que enseñanza, una plática. Sí, una plática sobre el tiempo de espera. Bendito sea Dios. Y cuando estábamos ahí platicando, yo me daba cuenta que me hacía falta todavía incorporar más la palabra de Dios a mi vida. ¿Y por qué te digo incorporar? Porque como les decía, yo llevo la práctica, ¿sí? A mí me enseñaron en la práctica. Dios me enseñó de acuerdo a cómo Él fue su voluntad. Ya posteriormente, ya Dios me está enseñando a través de su palabra. Pero al principio yo me quedé pensando, sí, porque mi forma de hablar es muy diferente. Es como les digo, yo no sé hablar muy bíblicamente porque sinceramente no. Yo sé hablar sencillo, fácil, sin complicaciones. Así como van saliendo las cosas de mi mente, así las platico, las digo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy firmemente en la creencia de que Dios es el que lleva mis palabras. Yo tan solo repito como el perico. Pero quien me da la sabiduría, quien me da las palabras que se han de decir, quien me da esa palabra que tanto se necesita es Dios. Sí. A mí me corresponde estar leyendo la palabra para entender todo lo que Dios a mí me ha enseñado en la práctica. Hay partes, por ejemplo, esta vez que me asombró Dios tremendo, de que yo había leído y leído y leído esos versículos que están en Romanos 5, Romanos capítulo 5, que es del 3 al 6. Y yo los había leído y los había leído, pero sin relacionarlos. Ya hasta que llega una chica a la iglesia y empieza a platicarlo en forma sencilla. Sí, dije, exactamente, ya entendí. Sí, ya lo comprendí, ya lo pude relacionar con lo que Dios a mí me había enseñado y por lo cual Dios me había pasado. Entonces estaba yo platicando con ellos y me acordé cuando yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo quieres que le hable yo a las personas si yo no me sé la palabra? ¿Cómo quieres eso? Si no sé cómo explicarla, no sé cómo lo explican, hablar como ellos hablan, explicar como ellos explican, ¿sí? Y Dios lo que me decía era, yo tengo gente, yo tengo hijos que saben de la palabra, que escuchan y saben explicarla. Yo necesito que tú te enseñes a vivir la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le había pedido a Dios que yo quería vivir la palabra, por decirlo así, hablar con Él, platicar con Él, que Él me guiara, así como hablaba con Moisés, que siempre fue tremendo para mí, así como habló con Job, así como habló con Noé. Yo decía, es que yo quiero una relación así. Yo no quiero de otra forma, yo quiero la relación personal. Entonces, en ese momento, cuando estábamos ahí en el discipulado, Dios me mostró. Yo hablaba y el pastor y mi supervisor hablaban como que más bíblicamente. O sea, eran mis traductores, ¿sí? ¿Por qué?
porque yo no sé hablar como se habla en una iglesia. Y siempre lo he dicho, ¿sí? Yo me acuerdo que me decían mis hermanos de la hacienda, oye, ¿tú por qué no hablas como hablan en las iglesias? Digo, porque yo nací en una hacienda, yo no nací en una iglesia. Sí, yo no fui cuidada por un pastor al 100%, sí. Dios fue el que se encargó de mi enseñanza, fue el que se encargó de guiarme, de enseñarme, de mostrarme cómo se deberían de utilizar los dones. Y siempre le estuve yo preguntando a Dios porque para mí era una relación personal, una relación bonita. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué estoy pasando por esto? Sí. Leía eso de las tribulaciones, que a veces nos enojamos con Dios, pegamos de gritos cuando pasamos por lo peor, por nuestras crisis de identidad, por nuestras crisis económicas, por nuestras crisis emocionales. Pegamos de gritos y le decimos, Señor, pero es que yo no tengo que pasar por esto. Y si tú vas leyendo, sobre todo ese versículo que te digo, está en Romanos 5, versículo del 3 al 6. Si tú empiezas a ver que nosotros nos gozamos en las tribulaciones, decimos, qué locura es esa, ¿no? ¿Cómo vas a estar dentro del problema y sintiéndote a gusto, feliz, tranquila? ¿Sí? A mí cuando Dios me lo mostró, cuando Dios me lo enseñó en forma diferente. Me lo enseñó a que en el momento en que yo estaba sufriendo, Él me hablaba, Él me decía. Había momentos en que me bromeaba con mis mismas palabras, etcétera, ¿no? Y ya se me quitaba a mí la tristeza y seguía haciendo mis cosas, ¿no? O con su demostración de su amor, que yo sabía que estaba cerca de mí, que yo sabía que estaba presente conmigo, aún en mis peores momentos. Que tenía a alguien a quien platicarle, decirle, tornarle, con quien expresar lo que sentía. Era hermoso, era maravilloso para mí todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no queremos tribulaciones. Y en la palabra está que siempre pasaremos por tribulaciones, por crisis. Toda crisis te trae crecimiento. Toda. La que tú digas te trae crecimiento. Tú decides hacia dónde es tu crecimiento. Hacia el mundo, hacia la forma de ser de las personas, hacia lo que te dictan las situaciones del mundo, o te volteas y ves hacia la vida eterna, hacia Dios, empieza a crecer más tu fe, empiezas a sentirte mejor. ¿Hacia dónde? Esa es tu decisión. ¿Hacia dónde quieres voltear? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Entonces yo veía esto de las tribulaciones y me acordé que me dijo Dios, ¿sí? Que siempre, 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 para que tú te des cuenta de algo, te va a sacar de tu zona de confort. ¿Cómo te saca de tu zona de confort? Cuando viene una crisis. Toda crisis, te digo, trae crecimiento. Entonces, cuando yo me pongo a ver todo esto en mi vida, Dios me prometió vida eterna y en eso creo. Dios me dijo que yo era su hija y en eso creo. Sí. Si yo me voy a la Biblia, en la palabra dice, si tú lo crees y confiesas por tu boca que Cristo es tu Salvador y Señor, que Él murió para el perdón de tus pecados, tienes vida eterna y Él resucitó, ¿sí? Entonces,
tienes a tu salvación porque Él perdonó los pecados de todo el mundo. Y cuando resucitó nos dio vida eterna. Entonces, imagínate cómo no vamos a pasar tribulación si Jesucristo mismo la pasó. Y somos a imagen y semejanza de Él. Entonces yo me quedé pensando. Luego de ahí se viene un periodo. Ese periodo donde te empiezas a buscar a Dios, a platicar con Dios, a leer su palabra, te metes más a conocerlo. Como me decían, es que no es luego, luego, va de acuerdo a los tiempos, sí. A veces no entiendes lo que estás pasando y no sabes cómo manejarlo. Pegas de gritos, te enojas, dices, tornas, pero no te mueves, no sabes cómo hacerle. O si lo quieres componer, lo compones a tus fuerzas, en tu forma y en tu idea. Y tan fácil es que cuando busques a Dios, Él te va a poner realmente cómo son las cosas. Le va a dar guía a tu vida. Cuando estaba pensando esto, me acordé también del libro de Génesis en el capítulo 1, cuando todo había oscuridad, tinieblas, sí. No había nada, nada, nada. Y tenían crisis, sí. ¿Por qué? Porque todo estaba en desorden. Pero decía algo dice algo muy que se me pegó a mí mucho en el corazón. Pero en la faz de las aguas, el Espíritu, pero en la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía. ¿Cuáles son la faz de las aguas? La tranquilidad, la serenidad, el salirte un poco de tus problemas o del mundo para darte ese espacio de entender que eres un ser tripartita, que tienes cuerpo, pero también tienes emociones, tienes alma, tienes una voluntad y tienes un espíritu, el cual necesita acercarse a Dios. Eres un ser espiritual que necesita acercarse también a Dios. Fíjate qué increíble, ¿no? Entonces cuando yo veía esto, decía yo, sí es cierto. Cuando Dios empezó a crear al mundo, a poner orden, a separar la luz de las tinieblas, a separar la tierra del agua, y así sucesivamente. Cuando Dios empezó a hacer todo esto, a nadie le preguntó. En su sabiduría infinita lo hizo. Ahora, ¿crees que Dios no puede hacer eso con nosotros en nuestra vida? Ayudarnos a resolver los problemas, ayudarnos a pasar las tribulaciones, ayudarnos cuando nosotros le pedimos ayuda. Yo me acordaba que a veces tan soberbia era que yo decía, no, yo no necesito de nadie. Yo puedo hacer las cosas sola, yo no necesito de nadie, yo saco dinero hasta de las piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? ¿Por qué me sentía molesta? ¿Por qué me sentía triste? ¿Por qué me sentía deprimida? Si yo todo lo podía. Cuando Dios va tratando conmigo y me va mostrando que sola yo no podía, ¿sí? Que iba a venir enfermedades, que iban a venir falta de economía, que iba a venir muchas cosas, muchas tribulaciones a mi vida, pero que si me agarraba de su mano, la iba a lograr. Ello me iba a dar paciencia. Y más que la palabra paciencia, yo tomo la palabra como
como ¿cómo decirte? Confianza, como fe, ¿sí? Yo tengo la confianza en Dios y sé esperar el momento. Y si me desespero, sé pegarle de gritos a Dios y decirle, ayúdame porque yo no puedo sola, ¿sí? Sé darle ese lugar a Dios. Y ahí viene que la tribulación provoca paciencia, ¿sí? La paciencia, viene la prueba después de la paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya entramos en esa etapa de paciencia, de tranquilidad, etcétera, nos volvemos a confiar. Queremos seguir haciendo lo que hacíamos, queremos seguir viendo lo que veíamos, queremos seguir en donde estábamos. Y Dios te dice, ¿y qué aprendiste de la tribulación? Tú dices, te conozco, Señor. Soy tu guerrero, soy tu ministro, quiero estar contigo. Pero cuando te vienen las pruebas, te echas a correr. Ahí sí ya no quieres saber, ¿sí? Y vuelves a pelear, vuelves a discutir con Dios, vuelves a decirle a Dios, sí te vuelves a enojar. Entonces, ¿de qué paciencia estamos hablando, no? ¿De qué confianza, de qué fe estamos hablando? Si te estás desesperando de nuevo, si te estás enojando de nuevo. Cuando se viene la prueba y ves cuáles fueron tus reacciones, ahí te das cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que no has aprendido todavía? ¿Qué es lo que no has sacado de bueno de la crisis que pasaste? ¿Qué no entendiste de la tribulación que pasaste? Y me voy de nuevo al Génesis. Sí. Cuando Dios entra a ordenar las cosas, se mueven tanto en lo físico como en lo espiritual. Se mueven también en lo emocional. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir entregando nuestra voluntad, porque sabemos que si nosotros queremos seguir haciendo las cosas, no vamos a hacer, no la vamos a lograr. Necesitamos de un ser superpoderoso que nos ayude, que sepa más que nosotros, en el cual podamos confiar, en el cual podamos estar atentos, en el cual podamos seguir hacia adelante. Y fíjate qué hermoso, me encantó, porque dije, bueno, si Dios hizo, separó, puso la luna, las estrellas, los peces en el mar, etcétera, ¿qué no podrá hacer con mi vida, no? ¿Por qué he de vivir triste? ¿Por qué he de vivir mal? Sí. Y empecé a entender también eso de que te gozas en las tribulaciones, porque tienes la confianza que eso va a durar un tiempo, ¿sí? Hasta donde Dios lo permita. No va a pasar más allá. No va a venir cosas que no puedas soportar. No te va a mandar más cosas que no puedas soportar. Y fíjate que es tan hermoso Dios, que cuando te pasas la prueba, Dios ya te dio las respuestas de qué hacer. ¿Sí? Si tú te vas a Jeremías 33:3, ahí vas a encontrar la respuesta de qué hacer en la prueba. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no te imaginas. Ahí tienes la respuesta. ¿Qué vas a hacer en las pruebas? Conocer más a Dios, pedirle que sea Dios quien te ayude. Y Él te va a ayudar, te va a contestar y te va a ir enseñando cosas que ni siquiera te imaginas. Situaciones que no sabías cómo solucionarlas, en manos de Dios se van a solucionar. ¿Sí?
A mí me gustó un mensaje que oí y me encantó porque hablaban de un oso que se cayó por un puente pero se atoró. Entonces el oso no sabía cómo salir, no podía. La gente que lo iba a ayudar ya era noche, ya no podían hacer nada en ese instante. Entonces dijeron, pues ahora sí, se queda en manos de Dios, por decirlo así, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer nada. Y el oso